A continuación tenemos unos problemas muy sencillos de multiplicación. El primero dice, se aproxima el día del niño y Juan se encuentra muy entusiasmado, por lo que quiere comprar dulces para compartir con sus amigos. En la dulcería encuentra los siguientes precios. Y tenían por ahí una tabla para llenar. Producto, precio por pieza y costo. Tenemos primero producto 20 paletas, cada una cuesta 12 pesos. Aquí había que ir multiplicando la cantidad de producto por el precio de que cuesta por pieza. En el caso de 20 paletas nos da el costo de 240. 30 chicles por 5 pesos, 150. 10 chocolates por 13 pesos, 130. 30 caramelos por 6 pesos, 180. 10 algodones por 8 pesos 80 y 20 globos por 3 pesos 60. Después venía una segunda situación donde nos dice, ahora vemos otra situación relacionada con los múltiplos de 10. Perdón, antes de terminar con esta tabla. Aquí, que son múltiplos de 10 la multiplicación, una manera sencilla es, en vez de multiplicar todo 20 por 12, yo puedo multiplicar 2 por 12, que me da 24, y únicamente le agrego un 0, que es el que tenía el 0 de acá, el 20. Lo mismo pasa aquí, 3 por 5, 15, y le agrego un 0, 150. 1 por 13, 13, y agrego un 0, 130. Eso, si ustedes lo observan, sucede cuando multiplicamos por algún, valga la redundancia, algún múltiplo de 10. 10, 100, 20, 30, 2000, 3000. Únicamente multiplicamos por el número del inicio y se agregan el número de ceros al final al resultado, como lo hicimos aquí. Ahora sí, en la situación 2 es algo similar. Dice, en un mapa Pedro quiere saber cuánto mide su escuela. Si el mapa está en una escala de 1 a 100, encuentra las siguientes medidas. Cuando hablamos de escala, como esta de 1 a 100, quiere decir que por cada centímetro en esta representación equivale a 100 centímetros en la vida real. Entonces, para obtener de la escala la medida real, tengo que multiplicar por 100, porque esa es como la constante o el factor. Entonces, aquí en el ejemplo me lo daba, salón, mide 7 en el mapa, lo multiplico por 100, 700. Siguiendo el ejemplo que les explicaba arriba, 72 por 100. Como aquí tiene solo el 1, equivaldría a multiplicar 72 por 1 y le agrego dos ceros, que son los que tienen 100. 45 por 100, 4500. Y si se pueden observar aquí, como estoy multiplicando por 1 es muy sencillo. Escribo el 45 y le agrego dos ceros, que eran los que tenía el 100. 36 por 100, 3600. Igual no necesito hacer toda la multiplicación escrita. Nada más, como es un múltiplo de 10, 36 por 1, pongo 36 y le agrego la cantidad de ceros. Esto es únicamente con múltiplos de 10. 11 por 100, 1100 y 16 por 100, 1600. Ahora proseguimos con el tema de la división. Aquí venía una información para que recordaran cómo se divide. Hablamos de que se tenía que hacer la división completa, o sea, este procedimiento que aprendimos en la primaria, no hacerlo en la calculadora. Recuerden, había mucho ese problema. Si yo tengo que dividir 193 globos entre dos amigos, lo que voy a dividir es lo que va dentro de lo que le llamamos la casita de la división. Ya sean los chocolates, las piñatas, los dulces, lo que yo voy a repartir es lo que va adentro. Y afuera voy a poner entre cuántos lo voy a repartir, porque ustedes a veces se me confunden y ponen al revés los números. Y si yo los pongo al revés, me va a dar un resultado incorrecto. Entonces, siempre recuerden, lo que voy a repartir o lo que voy a dividir va dentro de la casita y entre lo que lo voy a repartir va afuera.
Por eso aquí me da los ejemplos. Juegan dos amigos con 96 globos y ¿cuántos le toca a cada uno? Perdón, son 193 globos. Entre dos amigos les toca 96 a cada uno. 193 entre 3, 64. El resultado es lo que se repartiría. El resultado, lo que sale aquí arriba de la rayita, es lo que se repartiría equitativamente. Y lo que tenemos aquí abajo al final, por ejemplo, el 6, el 4, el 3, se le llama residuo. Ese residuo es, vaya, el sobrante. Si hablamos de globos, como aquí en el ejemplo, quiere decir que tenían 193 globos, se repartieron entre 11 amigos. Les tocaron de a 17 globos a cada uno y les sobraron 6. Acá es la misma cantidad de globos, 193, les tocaron entre 7 amigos, les tocó de 27 y sobraron 4 globos. Entonces, después venía la sección de aplicamos. En una fábrica de focos se tiene que decidir el tamaño de una caja para hacer entrega de 300 focos de colores. Existen varios tamaños, pero los fabricantes tratan de que en cada entrega sobren pocos focos. Y venían, en todos los casos son 300 focos. Hay cajas de 8, de 9, de 11, de 16, de 20 y de 24 focos. Lo que tenían que hacer era la división, pero la división de esta forma, como en el ejemplo. ¿Por qué? Porque si ustedes la hacían en calculadora, les iba a salir, por ejemplo, 300 entre 8 sale como a 37.5, algo así. Me iba a salir con decimales y eso no quiere decir que me sobraron 0.5 focos, sino que la calculadora lo divide equitativamente, por así decirlo. Pero ya hablando de casos de la vida real como este, que es con focos, no van a poner pedacitos de foco en la caja, no van a poner en una caja 8 focos y un pedacito. Tienen que ser piezas completas, por eso es que tenemos que usar la división de esta forma, escrita, vaya. Entonces, al hacer la división así, nos quedan 37 cajas completas y como residuo nos quedaba 4, que quiere decir que sobraron 4 focos. 300 en cajas de 9, nos toca de a 33 focos por caja y nos sobran 3. 300 en caja de 11, nos toca de a 27 focos por caja y sobran 3 también. 300 focos en cajas de 16, nos tocan de 18 por caja y sobran 12. 300 en cajas de 21, tocan de 14 y sobran 6. 300 en cajas de 24, tocan de 12 y sobran 12 focos. Y aquí nos hacía la aclaración. A veces hay situaciones en nuestra vida cotidiana en las cuales podemos usar la división y como observas es algo sencillo y divertido. Proseguíamos con el tema de fracciones. Dice, bueno, aquí ven información útil de las fracciones. Recordemos que fraccionar es dividir una cosa en partes iguales. Recuerden que una fracción es en partes iguales. Aquí dice, fracciona los siguientes dibujos de acuerdo a la fracción. 1/2, la fresa, lo correcto no es que yo haya partido mi fresa así, sino recuerden que las fracciones son partes iguales, entonces yo la tenía que haber trazado una línea aquí en diagonal para que fueran partes iguales. El limón 3/4, bueno, muy fácil, podría trazar una línea acá y otra línea acá y ahí me quedaban, bueno, dividido en cuartos y yo tenía que marcar 3/4 o representar 3/4. Y luego 4/6, lo tenía que dividir en 6 partes iguales, algo así, que sería como una línea en medio y una cruz para que me salieran las 6 partes y tomar las 4. Acuérdense que cuando represento fracciones en una fracción, el número que está arriba es el denominador. El número que está arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. El denominador, que es el de abajo, en este caso el 6,
me indica en cuántas partes se divide mi entero. Y el numerador, que en este caso es el 4, me indica de esos pedazos que yo corté cuántos voy a tomar. Aquí abajo ustedes tenían figuras donde era la inversa. Ya les estaba dando la representación gráfica, es decir, ya venía el dibujo, y ustedes tenían que escribir qué fracción es. Entonces, aquí sí, acuérdense que en una fracción no es lo mismo poner el 2 arriba y el 5 abajo, que me indica 2 quintos, que poner el 5 arriba y el 2 abajo, porque ahí me está indicando 2 medios. No porque tenga los mismos números, quiere decir que está bien. Entonces, en este caso tenía un cuadrado dividido en 5 pedazos y están pintando nada más 2. Eso me representa 2 quintos, lo que les explicaba hace un momento. Mi entero, que sería todo el cuadrado, se dividió en 5 pedazos y de ese solo se tomaron 2. Por eso les decía yo, el de arriba me indica cuántos pedazos del entero se tomaron. En la figura azul, que es un hexágono, está dividido en 6 partes y se tomaron 4, corresponde a 4 sextos. El círculo está dividido en 3 partes y se tomaron 2, la fracción es 2 tercios. El rombo está dividido en 4 y se tomó un pedacito, equivale a un cuarto. El triángulo está dividido a la mitad, o sea, en 2 partes, y se tomó una, equivale a un medio. El círculo de aquí abajo está dividido en 8 partes y se tomaron 3 octavos. Después tenemos otro, es un rectángulo dividido en 6 partes y se tomaron 3. Tenemos 3 sextos. O si observamos aquí, acuérdense que hay fracciones equivalentes. 3 sextos equivalen a un medio. ¿Por qué? Porque se está tomando la mitad del entero. Si alguno de ustedes puso un medio, lo correcto es 3 sextos, pero si pusieron un medio, como es una fracción equivalente, está bien. El siguiente rombo está dividido en cuartos también, pero ahora se tomaron 3, la fracción es 3 cuartos. El siguiente cuadrado está dividido en 4, se tomaron 3, la fracción es 3 cuartos. Y por último el hexágono, otra vez dividido en sextos, se tomaron 2, tenemos 2 sextos. Continuando con el tema de fracciones, venía algo similar aquí, solo que en vez de figuras eran como agrupaciones. Tengo un conjunto de figuras, en el ejemplo tengo 24, esta especie de estrellitas, se toman 8. Acuérdense que lo que estoy tomando lo escribo arriba, que sería el numerador, y el total lo escribo abajo, que sería el denominador. 8 24avos. Luego aquí en los rombos verdes tenemos 10 y se tomaron 4 décimos. Aquí en los hexágonos azules tenemos en total 15, tomaron 9, equivale a 9 quintos. Aquí en estos pentágonos, no se alcanza a ver aquí bien en mi imagen, pero aquí veo otra columna. Son 9 y están tomando 6 nada más, por eso tenemos aquí 6 novenos. Aquí en los cuadrados tenemos en total 16, se están tomando 6, por eso tenemos 6 dieciseisavos. Luego viene, para representar fracciones en la recta numérica debes tener en cuenta que se divide la unidad en segmentos. Esto igual, acuérdense, todo este tema de fracciones ya lo habíamos visto, de hecho todos los temas de estos ejercicios ya los habíamos trabajado en clase, es únicamente un repaso. Aquí tenían ustedes estas fracciones que tenían que acomodar en una recta numérica, es decir, en su libreta iban a trazar una recta como esta y acomodar las fracciones. Ahora, acuérdense que les decía yo que para que se me hiciera más fácil, ahorita van a observar cómo lo hice aquí abajo, cómo lo representé. Ustedes tienen que dividir mi recta. Acuérdense que les dije, mi recta representa el entero.
Ahora toda esta línea va a ser mi entero. Entonces, vamos con la primera fracción. Bueno, aquí yo me equivoqué, hice primero la de 5/8. Para poder colocar correctamente los 5/8 que tengo que hacer, pues dividir mi entero, que en este caso es mi recta, en pedacitos. ¿En cuantos? En los que me indica el denominador. Recuerden que el denominador es el de abajo, en este caso mi denominador es 8. Entonces, yo voy a dividir mi recta en 8 pedacitos. Aquí abajo, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedacitos. Y ya una vez que lo dividí en 8 pedacitos iguales, entonces cuento los que me está pidiendo el numerador. Me está pidiendo nada más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso aquí coloqué 5/8, que en sí sería hasta esta rayita. Luego, siguiente fracción, 2/5. Yo hice la de 2/5 y ahorita les voy a explicar 2/5 y 6/10. Yo los puse en lo mismo. ¿Por qué? Porque son equivalentes, acuérdense. 2/10 equivalen a 1/5. 1/5 es mayor. Acuérdense que en fracciones, entre más chico es el denominador, mayor es la fracción. Aquí es como que a la inversa de los números normales que utilizamos comúnmente, de los números ordinarios. Entonces, aquí la dividí en 10 pedacitos. ¿Por qué? Porque me está indicando aquí décimos. Yo trabajé con décimos esta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedacitos. En mi caso ubiqué primero 6/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está 6/10, 6 pedacitos de 10. Y les decía yo hace un rato, un décimo y otro décimo, estos dos juntos hacen 1/5. Y otro décimo y otro décimo hacen otro quinto. Entonces aquí tengo 1/5, 2/5. Ya no era necesario volver a hacer otra división. Y aquí están los 2/5. Luego puse 3/7, dividí mi recta en 7 pedacitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tomé los 3 que me indicaba el numerador, perdón, 1, 2, 3. Y finalmente 4/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacitos, ya está dividida mi recta. Y tomo los 4 que me dice el numerador, 1, 2, 3, 4. Aquí queda 4/6. Más o menos de esta forma tenía que quedar su recta. Si bien a lo mejor ustedes hicieron las divisiones y las borraron, está bien, pero así en este orden y en esa posición tenían que quedar colocadas sus fracciones. Si ustedes pusieron primero 4/6 o incluso que me las tomaron así en el orden que se las dio el ejercicio y así me las pusieron acá en la recta, eso está mal porque no estamos ubicando bien. Entonces recuerden, deben de ir corrigiendo. Después tenemos convertir fracciones a decimales. Recuerden que una fracción es la expresión de una división, pero una división que nos va a dar como resultado menos del entero. Entonces, esto es como decir, un medio es como decir 1 entre 2. El de arriba entre el de abajo, es decir, el de arriba es el que voy a poner adentro de la casita. No porque el de abajo sea más grande, digan, no, quiero poner ese. No. El de arriba siempre va adentro de la casita y el de abajo va afuera de la casita. Siempre el menor va adentro y el mayor va afuera. En el caso de fracciones, de cuando las quiero convertir a decimales. Entonces, recuerden que cuando el número de mi división, el número que voy a dividir, es menor, yo voy a colocar un punto decimal, como se observa aquí en el ejemplo. Ese punto decimal lo subo, por así decirlo, arriba de la casita, el resultado, y junto al punto decimal coloco un 0 para que se convierta en un número de 2 cifras
y entonces sí lo pueda dividir porque el de afuera es mayor y si yo dejo al 1 solito, no lo voy a poder dividir. Por eso el 1 se tiene que convertir en 10 para que yo pueda dividirlo entre 2. De ahí venían aquí varias fracciones que ustedes tenían que convertir a decimal, es decir, realizar la división para ver a cuánto equivale el número decimal. Lo que me diera como resultado aquí arriba es lo que equivale en punto decimal. Quiere decir que un medio equivale a 0.5 en punto decimal. Entonces tenemos aquí 4 quintos es igual a 0.8, 3 novenos es igual a 0.33, 7 décimos es igual a 0.7, 5 octavos es igual a 0.625, 8 doceavos es igual a 0.66, 2 quintos es igual a 0.4, 4 octavos es igual a 0.5, 6 novenos es igual a 0.66, 3 séptimos es igual a 0.42 y 9 décimos es igual a 0.75. Si ustedes en algunas de estos resultados me salían hasta 4 cifras o más, con que hayan puesto 2 está bien, si pusieron 3 mejor, si pusieron todas las cifras 4, 5, 6 que les salieron igual está bien. Ahora teníamos aquí, nos dice, en una pista de carrera los competidores obtienen los siguientes resultados. ¿Puedes descifrar quiénes fueron los 3 primeros lugares? Y teníamos una tabla con la información de 4 corredores y el tiempo que tardaron. De 3 de ellos las tenemos en fracción y de uno de ellos en decimal. Aquí había de 2, o convertía este número decimal a fracción o convertía las fracciones a números decimales como yo lo hice aquí para poder saber en qué lugar quedó cada uno. De lo contrario, si yo lo quería hacer así, trabajando con fracciones con decimales, es imposible. Recuerden que les he dicho que si voy a trabajar con números enteros, todo lo tengo que tener en números enteros. Si voy a trabajar con decimales, todo con decimales. Si voy a trabajar con fracciones, todo con fracciones. No puedo mezclar. Entonces, para mí en lo personal es más fácil convertir las fracciones a decimales. Dividí aquí 17 entre 9, me dio 1.80, 13 entre 7, 1.85 y 177 entre 100, 1.77. Hace un momento les decía yo que iba el número menor adentro de la casita. ¿Por qué? Porque en este caso, perdón que me regrese al ejemplo anterior, en este caso los números de arriba, los numeradores, son más pequeños que los denominadores. Pero recuerden que hay otro tipo de fracciones que son las impropias, donde el numerador, o sea, el de arriba, es más grande. Entonces, este es el que voy a dividir entre el de abajo. La regla general sería que el de arriba se divide entre el de abajo, el numerador entre el denominador. Entonces, ya teniendo todos en decimales, yo puedo ver quién se va a llevar el primer lugar, pues evidentemente quien haya hecho menor tiempo. ¿Quién hizo menor tiempo? Me voy a la primera cifra, todos hicieron 1. Me voy a la segunda, ¿cuál es menor? Ah, pues este corredor porque este tiene 7 decenas y los demás tienen 8 decenas. Entonces, este se lleva el primer lugar. Ahora vamos a ver de los otros 3. Los 3 tienen 8 decenas, pero este tiene 0 unidades. Entonces, este se lleva el segundo lugar. Y luego este tiene 5 unidades y este tiene 2 unidades. ¿Quién se lleva el tercero? Pues este porque tiene menos. Y el de aquí queda en cuarto lugar. Ahora tenemos aquí suma y resta de fracciones. Recuerden que cuando vimos suma y resta de fracciones les dije que aquí para poder realizarla los números de abajo, o sea el denominador, deben ser iguales. Si no, no puedo realizar la operación. ¿Cómo lo hago? Bueno, multiplicando los dos de abajo entre sí.
6 por 12 me da 72. Pero si yo multiplico los de abajo, también tengo que multiplicar los de arriba. Aquí, recuerden, todo esto lo tienen en sus notas, en su libreta de matemáticas, pero el procedimiento era, para sacar el denominador, 6 por 12, multiplico los dos de abajo. Y se repite 72 y 72 en ambas fracciones. ¿Qué es lo que va a cambiar? El numerador, o sea, el de arriba. ¿Cómo? Ah, pues ahí sí multiplico cruzado. 12 por 5 para que me dé el numerador de la primera, me va a dar 60 y 6 por 1 y es el numerador de la segunda, 6. Les voy a explicar aquí con el ejemplo de aquí. 5 por 7, 35. Se escribe como denominador de ambas fracciones. Ahora, ¿cómo saco el numerador? Ah, bueno, multiplico 7 por 4 y lo escribo aquí en la primera, 28. Y 5 por 1 y lo escribo en la segunda, 5. Vamos a hacer un ejemplo más. 3 por 9. Este es siempre el mismo procedimiento, sea suma o sea resta, para convertirlas en fracciones equivalentes con el mismo denominador. El procedimiento es el mismo. Multiplico primero entre sí los dos denominadores. 3 por 9 en este caso. Me da 27, que es el denominador que voy a repetir en ambos. Ahora, para sacar el numerador de la primera fracción, es decir, el número que va arriba, voy a multiplicar el numerador por el denominador, el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Es decir, es como si hiciera un cruce. 2 por 9 y el resultado va acá arriba, 18. Y el otro 3 por 1 y el resultado va en la segunda, 3. Esto recuerden que está en sus notas y es solo un pequeño repaso. Entonces aquí tenemos en la primera ya como suma, ya están todas convertidas, ya no voy a ir explicando la conversión de cada una para no demorar más. Si alguien todavía tiene dudas respecto a esto, bueno, me puede escribir, pero me voy a ir directo a los resultados, ya están todas convertidas a fracciones equivalentes. Entonces ya una vez que tengo eso, lo demás es bien fácil. ¿Por qué? Porque solo se suman los numeradores. No me vayan a cometer el error de sumarme. 72 más 72. No. Cuando ya tienen el mismo numerador, como aquí, 72 y 72, solo se suman los de arriba. 66 más 6, perdón, 60 más 6, 66. 41 más 56, 77. Y si se dan cuenta el de abajo, el denominador lo repito. 28 más 5, 33. 18 más 3, 21. 3 más 20, 23. 10 más 7, 17. Recuerden que el procedimiento para convertir las fracciones equivalentes es el mismo que ya les expliqué ahorita. Aquí eran restas, entonces 28 menos 5, 23, 18 menos 3, 15, 60 menos 6, 54, 21 menos 14, 7, 24 menos 12, 12 y 18 menos 5, 13. Con eso se concluye el repaso del tema de fracciones y venía perímetro. Tenemos aquí primero figuras irregulares. Recordemos que el perímetro es el contorno, es decir, todo esto que rodea la figura. Eso es el perímetro, el contorno de la figura. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues sumando las medidas de todos sus lados. Por eso aquí en el ejemplo suma 11 más 20.7 más 12 más 34.07 más 34.46, que es lo que mide cada uno de sus lados. Entonces, en los siguientes ejercicios ustedes tenían que calcular el perímetro. Aquí de la figura café, si yo sumo todos sus lados, me da 37.72. Aquí 123 más 37 más 131.5 más 125 más 152 me da 468.5. Algo bien importante, recuerden que tenemos que poner unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Si son metros, si son centímetros, si son milímetros. Entonces en el primero son 37.7 metros.
Metros lineales se le llama. Acuérdense que el perímetro se mide en metros, el área, ahorita vamos a ver más adelante, en unidades cuadradas y el volumen en unidades cúbicas. Entonces por eso luego agregamos aquí un 2 y un 3, pero en perímetro se queda así. Entonces del primer ejercicio 37.72 metros es el resultado. De la figura amarilla el perímetro es de 468.5 decímetros, eso significa dm, decímetros. De la figura azul el perímetro es de 4.921.6 centímetros y de la figura morada el perímetro es de 61.343 kilómetros. Eso es lo que significa km, kilómetro. Ahora viene lo que les decía, el área. Aquí por si no recordaban, bueno, tenemos las fórmulas para calcular el área de cada figura, del cuadrado lado por lado, del rectángulo base por altura y del triángulo base por altura sobre 2. Recuerden que cuando empezamos el tema de área, aparecían aquí las figuras con muchos cuadraditos adentro y me decía que el cuadrado era de 1 por 1. De ahí es donde viene eso de centímetros cuadrados o de unidades cuadradas. Entonces, por eso al resultado del área se le pone aquí, ya vieron, un 2 chiquito arriba. Centímetros con el 2 chiquito arriba significa centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o milímetros cuadrados, o kilómetros cuadrados, o decímetros cuadrados, como está acá. Estos serán otros ejemplos de cómo se calculan ya aplicando la fórmula. Por ejemplo, tengo el cuadrado que me dice que su área se calcula multiplicando lado por lado. Entonces sustituyen 3.5 por 3.5 y este es el área del cuadrado. De ahí venían unos ejercicios. Creo que aquí yo los puse de manera desordenada porque el ejercicio que viene después, creo que ustedes lo tienen antes, pero bueno. Aquí dice, encuentra el valor faltante de la base o la altura en las siguientes figuras, de manera que se obtenga el área indicada. Entonces, aquí tengo de área 169. Este rosado es un cuadrado, solo que a mí se me distorsionó la imagen al hacerla grande, pero es un cuadrado. Entonces, me dice que el área del cuadrado es lado por lado. Recuerden que un cuadrado tiene sus lados iguales. Yo tenía que buscar un número que al multiplicarlo por sí mismo me diera 169. Podía yo probar 9 por 9, 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12, así hasta que me diera 169. En este caso 13 por 13 me da 169. Entonces el lado del cuadrado mide 13. El rectángulo. Aquí acuérdense que el rectángulo tiene un lado de un tamaño y otro de un tamaño distinto. Entonces tenía que buscar un número que al multiplicarlo por 21.5 me diera 1023.4. Recuerden que vimos que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Entonces, si aquí yo multiplicaba para sacar el área, para encontrar el lado, ¿qué podía yo hacer? Pues dividir. Si yo divido el área entre la medida del lado que tengo, el resultado va a ser la medida del lado faltante. Si pueden hacerlo, compruébenlo, hagan la división. 1023.4 entre 21.5 me da 47.6 y si yo multiplico 47.6 por 21.5 me da este resultado del área. Y por último el triángulo, este sí se puede hacer un poquito más complicado por la fórmula, porque en el triángulo no es solo multiplicar los lados, sino dividirlo también entre 2. Entonces yo tenía que buscar un número que al multiplicarlo por 12 y dividirlo entre 2 me diera 90. Aquí también podía ir buscando o probando distintos números hasta obtener el resultado, en este caso es 15. Aquí viene otro ejercicio donde era más sencillo porque lo único que tenían que hacer era calcular el área, ya les daba las medidas. Entonces tengo cuadrado rojo, 27 por 27, 729 centímetros cuadrados. En el triángulo este como azul,
31 por 44 entre 2. Si no sabían las fórmulas o no recordaban bien las fórmulas del área, recuerden que aquí en el material estaban, solo era cosa de consultarlas. Además, eso también lo tienen en su libreta. Bueno, 31 por 44, 1364 metros cuadrados de área. 70 y... déjenme enfocarla bien. 73 por 13, 949 milímetros cuadrados de área. Aquí este rectángulo morado, 106.4 por 37.8, 4021.92 decímetros cuadrados de área. Aquí tengo en este cuadrado azul, me está mezclando fracciones con números enteros. Tengo 8 enteros 3 cuartos, me parece. Entonces, 3 cuartos, acuérdense que el número decimal equivale a 0.75. Entonces, será 8.75 por 8.75, 72.1875 centímetros cuadrados. Y por último, 19.6 por 17.42 entre 2 me daba como resultado 341.432 kilómetros cuadrados.